¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora a temas económicos, financieros en nuestra pantalla, decisiones que toman nuestros gobernantes e impactan en nuestros bolsillos. Empecemos a ver, pasó anoche en México. En minutos les vamos a contar las claves económicas del segundo debate presidencial en la nación mexicana. Además, Estados Unidos suspende temporalmente los aranceles a China tras llegar a un acuerdo para evitar una guerra comercial. Venezuela decidió, jornada de ayer, hemos tenido cobertura completa de los hechos en nuestra pantalla. El presidente de la nación, Nicolás Maduro, que era candidato a la reelección, logró ese voto de confianza de su gente. Hoy vamos a ver el programa económico que justamente lo impulsa en una jornada comercial que tenemos que decir transcurrió en completa paz. En cuanto al segundo debate presidencial mexicano, no solo estuvo centrado en comercio, migración, frontera con Estados Unidos, sino también en la amenaza continua de Trump a los intereses mexicanos. Una temática que acaparó gran parte de las intervenciones de los candidatos y que significó un choque frontal entre AMLO, López Obrador y Anaya. La atención de México estuvo situada en Tijuana, ciudad fronteriza de paso y receptora de migrantes de México y otros países que diariamente son deportados de Estados Unidos. Fue el lugar seleccionado por el Instituto Nacional Electoral para la realización del segundo debate de candidatos presidenciales, el cual estuvo marcado por un común denominador: cómo afrontar las amenazas de Donald Trump y sus relaciones comerciales con Washington. El choque dialéctico se enfocó en primera instancia en el comercio exterior e inversión, un aspecto en que los candidatos coincidieron en que se debe replantear la relación comercial con Estados Unidos, así como defender a los migrantes que cruzan la frontera en el marco de las ofensas del presidente Donald Trump hacia México. La mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Fue un error histórico inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. No se tomaron la molestia ni siquiera de leer los libros de Trump. Mira, su filosofía es clara: provocar al oponente. Si es débil, lo aplasto; si es fuerte, negocio. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo, en ningún tema, que no esté basado en el respeto. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se nos falte al respeto jamás. Ese es mi compromiso con ustedes. Si convertimos a Chiapas en el California que necesita México, su potencial es enorme. Y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando trabajo, empleo. A la par de replantear las relaciones comerciales con Estados Unidos, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, los candidatos repudiaron la tibieza del gobierno de Enrique Peña Nieto y la postura de azote de Trump contra México, al agitar su bandera xenófoba contra el vecino del sur. Estos también pudieron aflorar una serie de tensiones, entre las que se dejaron entrever los descalificativos y cerco contra la candidatura de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, que prefirió no caer en el juego de provocación del centroderechista Ricardo Anaya, cuya familia y especialmente su esposa se encuentra en el ojo del huracán, tras haberse revelado una investigación periodística publicada por la revista Proceso, en la cual se documentan ingresos por $1,4 millones recibidos por la familia de Anaya, que no se corresponden a sus ingresos declarados. Mientras los candidatos en México asomaron esta posibilidad de replantear futuras relaciones comerciales con Estados Unidos, al parecer en la acera de Washington hay otra agenda, dado que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, estima que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos hasta el año 2019. Cambiar esa clave
en lo que respecta a tiempo es fundamental. También de esa manera se bombardean negociaciones. Mnuchin aseguró que el presidente Donald Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo con Canadá y México que en terminar rápidamente las negociaciones Telecán entre estas tres potencias, Estados Unidos, Canadá y México. El plazo para que el Telecán pueda ser aprobado este año por el Congreso es ya de solo unos días, debido a que los legisladores requieren de 105 días para revisar un nuevo acuerdo y luego llevarlo a votación. Las negociaciones, no obstante, no parecen estar muy cerca de finalizar, de acuerdo con las voces de los representantes de Estados Unidos y de México, especialmente cuando Canadá apela por mayor claridad, pide mayor detalle de este acuerdo. Incluso Mnuchin aseguró que Trump puede aún retirar a Estados Unidos de la mesa de negociaciones si finalmente el resultado de esta renegociación no es el ideal desde su perspectiva, de acuerdo a sus intereses, a sabiendas que Trump busca elevar las reglas de origen de la industria automotriz, flexibilizar el sistema de solución de controversias y establecer una cláusula sunset, al menos polémica, porque esta cláusula pondría la discusión de la renovación del tratado cada 5 años. A eso me refiero cuando hablo de que esta cláusula es polémica. Revisemos ahora la situación en Brasil, donde el gobierno de facto de Michel Temer enfrenta su primera huelga nacional de camioneros. El aumento constante del precio del diésel en las refinerías y el aumento constante de los impuestos que recaen sobre el combustible hace una situación insostenible para el transporte autónomo brasileño. Esto es lo que hoy justamente están denunciando en las calles. La Asociación Brasileña de los Camioneros, que representa a 700.000 trabajadores en todo el país, dice que la adquisición del diésel genera un 42% de los costos del negocio y los precios del mismo, del combustible, vienen creciendo de forma continua. Refieren que solo entre marzo y lo que va de mayo el alza acumulada ronda el 12,5% y el valor del litro en los puestos está llegando a los 4 reales, moneda brasileña. Hablaríamos de $1,11. Razones que sostienen como detonantes de esta huelga camionera que arranca por tiempo indefinido y es apoyada por los dueños de los puestos de combustible que también se están viendo perjudicados por el aumento continuo de los precios en las refinerías, aumento decretado por Petrobras. Pese a que el gobierno brasileño está discutiendo un posible recorte impositivo para bajar este precio, el panorama hoy es otro. Y a decir del ministro de Energía de Brasil, Wellington Moreira Franco, lo cierto es que estos incrementos solo dejan un claro vencedor, y hablamos de los socios privados de Petrobras de Temer y los fondos buitres que lucran a expensas, a espaldas del trabajo de los brasileños. Una de las represas que prometía ser el proyecto más grande de energía hidroeléctrica en Colombia se viene abajo desde que a principios de mayo una falla combinada con la crecida del río Cauca puso en riesgo la construcción, pero sobre todo a los trabajadores y habitantes de la zona. Con una inversión de $3.000 millones, Hidroituango es llevado a cabo por el Grupo Empresas Públicas de Medellín, iniciando su construcción en 2010 que involucra 12 municipios. Pretendía entrar en operación en diciembre de 2018. La falla presentada en el cuarto de máquinas parece empeorar, poniendo en riesgo la infraestructura de la presa, por lo que la alerta se mantiene para los pobladores cercanos. Tras diversas reuniones de la directiva y diversos asesores, la recuperación se estima en $500 millones, dinero que no posee ni la empresa ni el país. Los retos en adelante son diversos. La recuperación implica altos costos, sumado al reto de ingeniería, y los factores climáticos se suman para oscurecer el panorama del proyecto y su impacto en lo económico y ambiental. La empresa peruana Alicor, una de las mayores productoras de alimentos del país andino, anunció mediante un comunicado la compra de la empresa boliviana de aceites finos. La adquisición, que incluye un 100% de las acciones, negocios, marcas y logos, se hizo por unos $292,96 millones. La transacción, que había sido estudiada desde hace 5 meses, fue aprobada por la Junta Directiva luego de presentar la propuesta y solicitar poderes y delegación en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La empresa Alicor viene expandiéndose en la región. Actualmente cuenta con operaciones en 7 países de Latinoamérica, donde cuentan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador,
y exporta a más de 23 países. Por su parte, Industrias de Aceite Fino, que opera desde 1944, es una de las más importantes agroindustriales en Bolivia. A ver, vamos a ver las cosas. A esta hora, cotización, hablamos de precios petroleros, allí aparece 4.32,40 yuanes por barril, subiendo 9,68 yuanes. Recuerden que eso lo cotizamos en moneda, en yuanes, siempre por barril. OPEP, 76,75 dólares, en este caso, siempre por barril. Y el Brent también hay que decir que promedió 78,61 dólares por barril. Tiene tendencia alcista, está subiendo 0,27%. Allí un panorama bien claro a esta hora, arrancando semana, de cómo se están moviendo esos indicadores. A la vuelta de la pausa también hay buenos signos económicos tras una información que se conoció ayer a última hora. Estos dos señores daban la noticia. Hablamos de China y Estados Unidos. La demanda más fuerte tanto del lado chino como del lado estadounidense es detener la guerra comercial y dejar de imponer más aranceles a los productos de los demás. Esta vez ambas partes se comprometieron a detener la guerra comercial y desarrollar buenas relaciones, ya sean en el comercio o en inversión. Creo que esto es una gran demanda de ambos países. China y Estados Unidos ponen punto final a su más reciente conflicto comercial. Ambas potencias lograron distintos consensos. El que más destaca es el compromiso de no desatar una guerra comercial. Dijeron las potencias, vamos a manejar nuestras diferencias bajo orientaciones de los presidentes Xi Jinping de China y Donald Trump de Estados Unidos. Hay que ver cómo Estados Unidos, en este caso, ya tomó la decisión de frenar la imposición de aranceles a China. Beijing y Washington decidieron incrementar las importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a China, con el objetivo de equilibrar el déficit comercial actualmente a favor del gigante asiático, con 550.000 millones de dólares. En ese sentido, se incrementará el envío de productos agrícolas y energéticos, lo cual es visto como la vía de estimular el crecimiento de la economía estadounidense y al mismo tiempo la diversificación de artículos de calidad para el pueblo chino. Esta ronda de conversaciones es pragmática, fructífera y eficiente. Hemos llegado a muchos acuerdos. Hemos acordado principalmente en dos áreas. Una es el comercio, la otra son cuestiones estructurales. Hemos eliminado algunos de nuestros malentendidos en el pasado. Estas reuniones no solo ayudarán a las relaciones económicas y comerciales bilaterales y crearán lazos generales, sino que también son buenas para la gente de ambos países. También están enviando una señal positiva al mundo entero. Resalta también la decisión de aumentar las inversiones en sus respectivos territorios con un clima de negocios justo y equitativo. Sobre el asunto espinoso referente a la propiedad intelectual, China y Estados Unidos convinieron en fortalecer los mecanismos mutuos de protección. Cuando se habla del ganador de este pulso, resalta China, porque desde un principio apostó al diálogo para resolver las fricciones comerciales, al tiempo que Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás a su política proteccionista, que solo le estaba generando más aislamiento a escala global, conflictos económicos dentro de su propio territorio y afectando incluso sus propios intereses geoestratégicos. Wang Huiyao, fundador del Centro para China y Globalización, un grupo de expertos con sede en Beijing, dijo que hay muchas formas constructivas de abordar este problema comercial entre ambos países. Así que probablemente deberíamos ampliar nuestra visión no solo mirando el déficit en sí mismo, sino también el comercio de servicios, la inversión, ya sabes, la importación de tecnología y los intercambios interpersonales. Entonces, hay muchas maneras de ver este problema para que podamos tener una situación de beneficio mutuo para todas las partes en todas las áreas. Este acuerdo China-Estados Unidos fue bien recibido en los mercados asiáticos, que abrieron y cerraron la jornada al alza.
El indicador Nikkei llegó a dispararse hasta un máximo de 3 años y medio ante el declive del yen a mínimos de 4 meses, aunque el índice de referencia de la bolsa nipona ha recortado ganancias hasta un 0,31% al cierre. El Hang Seng de Hong Kong ha llegado a impulsarse 1% en la sesión, apuntalado por estos buenos resultados de los valores tecnológicos, aunque cierra un 0,70% arriba. El Kospi surcoreano sube un 0,20%. Otro punto muy importante, tal y como lo había anunciado, Estados Unidos recrudece su asedio contra Irán. RT, un medio de comunicación, está titulando hasta ahora: Pompeo: vamos a aplicar a Irán las sanciones más fuertes de la historia. Menos de 2 semanas después de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha revelado el plan B del gobierno para la República Islámica en Washington. Allí, en estas revelaciones, surge la declaración del alto funcionario que indica que Estados Unidos impondrá a Irán sanciones aún más fuertes que hasta el momento, con el objetivo de que ese país tenga que elegir entre financiar guerras en el extranjero o mantener su economía a flote. Literal. Pompeo ha detallado que debe hacer Teherán para que Washington levante sanciones que pesan en su contra. Detener el enriquecimiento de uranio, nunca reciclar plutonio, interrumpir la proliferación de misiles balísticos, dejar de desarrollar misiles capaces de portar armamento nuclear, acabar con su apoyo militar a los hutíes en Yemen, retirar todas sus tropas de Siria, informar a OIEA sobre todos los aspectos militares previos de su programa nuclear y para detener estas actividades, otorgar acceso sin precedentes a OIEA a todas las instalaciones nucleares iraníes, liberar a todos los ciudadanos estadounidenses, dejar de amenazar a Israel. Como están viendo, todas las acusaciones que lanza Pompeo están siendo a esta hora rebatidas por distintos académicos del mundo, incluidos los de la Unión Europea, por infundadas acusaciones. ¿Por qué? Porque por algo se mantiene en esa mesa de negociación la Unión Europea, porque dicen: Irán está cumpliendo, Irán está siguiendo los lineamientos estipulados bajo el acuerdo que se firmó otrora banda 5+1, y allí entonces le están refutando la palabra a Pompeo. Habló de Israel, último punto, última exigencia que hacía este hombre para retirar sanciones. Aprovechamos y nos quedamos ahí. Cientos de manifestantes protestaron en Tel Aviv exigiendo la renuncia de Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro, por su vinculación con casos de corrupción. Manifestantes corearon consignas como: pare la corrupción, abandone su oficina, se llevan de los pobres y se los dan a los ricos. 13 de febrero pasado la policía recomendaba que Netanyahu fuera acusado de soborno y fraude. Durante el año pasado también Netanyahu fue interrogado en 3 sondeos de corrupción que, según él, son acusaciones falsas que le hacen sus oponentes. La decisión final sobre si Netanyahu enfrentará cargos o no será tomada por la oficina del fiscal general. Sentimos que las telarañas se nos están acercando, nos ahogaban. Venimos aquí para separarlas. Estas telarañas son la corrupción y se están comiendo nuestro dinero, nuestro poder y nuestro ejército. A la vuelta de la pausa vamos a hablar lo que ayer se decidió en urnas en este país, en Venezuela. Hay presidente, hay un candidato victorioso. Hablamos del presidente Nicolás Maduro, que se presentaba como candidato a la reelección. ¿Cuál es la propuesta de trabajo que le da la victoria en urnas? Ya se la contamos. Estamos obteniendo el 68% de los votos populares, 47 puntos de diferencia con el candidato Henry Falzón. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación.
Resta decir, amén, presidente, lo necesitamos. Venezuela decidió en urnas, apoyó al proyecto de esta revolución bolivariana, ratificó en urnas al presidente Nicolás Maduro como un hombre de pueblo, sentado en este caso al frente del Poder Ejecutivo, con un lapso de trabajo donde ya se han dado todas las elecciones y lo que viene es poner en marcha justamente en ejecución medidas que hay que estar atentos porque ha prometido anuncios presidenciales Nicolás Maduro. Agregamos porcentaje de participación proyectada a 48%, los ciudadanos ejercieron su derecho al voto, lo hicieron en paz y así a esta hora empezamos a profundizar sobre el tema. El presidente Nicolás Maduro triunfaba con la organización, con la coalición Frente Amplio de la Patria, reelecto con 5.823.728 votos. El segundo candidato más votado fue Henry Falcón, de Avanzada Progresista, con 1.820.552 votos. Tercer lugar quedó Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, así se llama su organización política, con 925.042 de los votos, mientras que Reinaldo Quijada, del Partido Unidad Política Popular, obtuvo 34.614 votos. Tal y como lo había prometido en campaña, el presidente Nicolás Maduro, al conocer su victoria, ratificó que el eje central de este nuevo periodo presidencial será la recuperación económica. Y me dedicaré por entero a la recuperación del crecimiento económico, al saneamiento de la economía, a la persecución de las mafias criminales. Ustedes me verán por todo el país en gobierno de calle para activar los motores de la economía, que es lo que nos hace falta para completar la ecuación de inclusión social, de igualdad social, de avances sociales, de inclusión política, de avances políticos, con un nuevo modelo de desarrollo económico que necesitamos asumir y construir con el trabajo y el esfuerzo de todos los sectores de la Venezuela productiva, de la clase obrera, de los sectores empresariales, de la clase media. En medio de la guerra no convencional que enfrenta el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano se enfoca en adoptar todos los mecanismos necesarios para romper con las cadenas que intentan imponer los amos del sistema financiero mundial. Maduro se propone defender el bolívar como expresión monetaria del país y fortalecer la criptomoneda Petro, respaldada en las riquezas naturales del país, como vía para recomponer la soberanía financiera, evitar el contrabando de extracción de la moneda del país y consolidar la confianza en el signo monetario venezolano. A eso hay que sumarle la alianza que tiene hoy en día con países como China, Rusia, Turquía e India, relaciones que han sido claves para el nuevo mundo, que sortean la artimaña estadounidense con audacia, un golpe al predominio económico y financiero que busca mantener Estados Unidos. El plan del presidente Nicolás Maduro consiste en 5 prioridades fundamentales. Una de ellas es consolidar la educación pública y lograr el 100% de escolaridad, además de expandir el sistema de educación pública, resolviendo los problemas de suministro en todos sus niveles. Otra prioridad es alcanzar las 5 millones de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que todas las familias tengan un hogar digno. También fortalecer el carnet de la patria, mediante el cual el Estado gestiona programas de atención social para proteger al pueblo frente a la guerra económica promovida principalmente por Estados Unidos y grupos opositores locales que responden a intereses imperialistas. Quizás cueste, quizás no sea de la noche a la mañana, pero de que lo logramos, lo logramos. Yo se lo juro. De que logramos vencer las mafias y estabilizar la economía, lo vamos a lograr, queridos hermanos y hermanas. Hasta la próxima.